Bienvenidos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros, Cristian y Suriel, que les habla, somos Generación de Fe. Espero que en esta semana hayan tenido una semana agradable. Sabemos que es una semana calurosa, pero siempre recibiendo las bendiciones de nuestro Dios. Quiero saludar a mi amigo y mi hermano en la fe. Cristian, ¿cómo estás? Pues muy bien, Suriel, aquí ya sabes, pues una semana igual de mucho calor, el que te da algunas actividades de acá para allá, pero gracias a Dios, pues son las bendiciones de nuestro Dios que poco a poco empiezan a ir abundando en la vida de uno y ser agradecidos con todo. Ahora sí que todo lo que viene de ya bien, bueno, bien recibido por parte de nuestro Dios, porque pues Dios algo tiene con cada uno de nosotros y nosotros tenemos que estar gozados, alegres por todas esas cuestiones en la temperatura, incluso aunque no juega a nuestro favor, pero algo tiene ahí que pues nos tiene que hacer entender, ver las cosas que son agradables ante nuestro Dios. Sí, no nos gusta el calor, no nos gusta porque no estamos acostumbrados al calor, pero debemos ser agradecidos por todo, porque tenemos el calor, porque tenemos un alimento, porque tenemos la vida, porque tenemos el trabajo, porque tenemos todo. Siempre ser agradecidos con nuestro Dios y sobre todo en esta semana, estas semanas que han pasado que han sido muy calurosas, no hemos visto lluvia alguna, pero a veces es bueno que sudemos un poquito. Vendrá otra semana igual que va a ser difícil, pero va a pasar y ya para todo nos hemos acostumbrado. Siempre el ser humano se acostumbra a todo y no va a ser la excepción acostumbrarnos al calor. Hoy amigos tenemos un nuevo tema en esta semana. Esta semana tenemos un tema llamado ¿Cómo esperar en Dios? Recuerdan que la semana pasada hacíamos otra pregunta, ¿por qué no siento a Dios? En esta ocasión, ahora vamos a saber cómo esperar en nuestro Dios. Y quiero dejarle la palabra a Cristian para que empecemos a aterrizar este tema. Gracias, Uriel. Y precisamente este es un tema muy importante porque muchas veces tomamos las cosas a la ligera de que, pues es ser obedientes, es poner los 10 mandamientos de Dios en práctica. Yo siento que ya teniendo todo esto, ya me gané la vida eterna. Sí, es eso, pero también hay que también nosotros esperar. Sabemos que el esperar es tomarnos el tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Solamente Dios sabe cómo ha de manifestar sus obras en nuestras vidas. La espera puede ser un desafío, precisamente como hijos de Dios, un desafío constante a lo largo de nuestra vida, esperando respuestas, soluciones o la manifestación de las promesas de nuestro Dios. Y sabemos que las escrituras nos dan precisamente las valiosas enseñanzas y promesas que nos ayudan a perseverar con fortaleza y saber esperar en nuestro Dios. Sabemos que nuestro Dios pues no puede mentir, que va a cumplir sus promesas, porque no es un hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Dios, en su sabiduría que tiene, Él sabe, Él conoce todas las promesas que Él tiene y que a cada uno de nosotros nos va a hacer partícipes de sus bendiciones en el momento que Él cree correcto. Y precisamente Él lo que Él promete, Él lo cumple. Vamos a unas citas bíblicas, ahí en Números, una de ellas es Números capítulos 23, versículo número 19, que precisamente dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces aquí yo lo que veo, hermanos, amigos, es esta parte, que nuestro Dios siempre es fiel, nuestro Dios siempre cumple lo que promete, más que muchas veces nosotros como seres humanos estamos acostumbrados mayormente hoy que vivimos en tiempos de la tecnología que nos ha acercado a nosotros a tener una eficiencia casi asegurada de que nuestras actividades
con el uso de las computadoras, de los celulares, el correo electrónico, el internet, ha hecho que, pues, que las cosas se hagan rápido, ¿no? En cuestiones de fracciones de segundos nos mandan una información por computadora a nuestro correo y rápido llega, ¿no? Y muchas actividades en nuestra vida diaria ya nos hemos habituado a hacer las cosas rápido. Y entonces, precisamente, hablando con las hermanas, precisamente en el punto, con las hermanas hablábamos de que muchas veces nosotros no somos pacientes. Nosotros queremos ya que Dios nos conteste, ya en la inmediatez posible que nos conteste, porque ya nos habituamos a que en las redes sociales, cualquier cosa que nos mandan inmediatamente en fracciones de segundos llega, y entonces nosotros hacemos que nuestra vida sea así, que todo sea rápido, lo más eficientemente posible. No aceptamos errores, no aceptamos equivocaciones, no podemos aceptar que fuera de tiempo recibamos las cosas. Ya nos habituamos a vivir en una época tecnológica. Y precisamente ya no tenemos esa paciencia ni entre nosotros mismos como familias, con nuestros mismos familiares, ser tolerantes, porque ya queremos que todo sea rápido, porque en nuestro trabajo, en la escuela, en donde sea, que todo sea rápido. Sí, hoy en día, como dices, hoy en día, y creo que como la esencia del ser humano es ser impaciente. Todo siempre buscamos la respuesta rápida, inmediata. Anteriormente sabíamos, creo que un poquito esperar, porque no teníamos esa tecnología, no contábamos con todas las herramientas que hoy en día las contamos. No se diga en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de los profetas, pero aún así, el pueblo de Israel, la gente que vivía en ese tiempo, eran impacientes porque buscaban siempre allegarse a algo rápido, creer en algo constantemente rápido. Hoy, con la tecnología que tenemos, si no nos atrapa, lo dejamos ir. Nuestra actitud de hoy en día es de lo queremos, lo bien lo dijiste, lo queremos todo rápido. Y si no encontramos esa respuesta, eso que queremos en ese momento, buscamos otra cosa y hasta que satisfagamos nuestra necesidad de respuesta, dejamos de buscar, dejamos de encontrar o dejamos de hacer. Pero nuestro Dios nos dice que tenemos que ser pacientes. Nuestro Dios nos dice que tenemos que ser sabios, saber esperar una respuesta correcta. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido a Dios alguna situación que se enderece en nuestra vida, que se componga en nuestra vida y no llega? Y llega según para nosotros a destiempo, pero es el tiempo correcto de nuestro Dios y es cuando sabemos, tenemos que aprender a ser pacientes, saber que no es nuestro tiempo, que es el tiempo de nuestro Dios y lo que Dios dice, lo hace, pero no como nosotros queramos, sino al tiempo de nuestro Dios. Dice aquí en Romanos capítulo 8 versículo 25, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la esperanza mostramos nuestra constancia. Si nosotros tenemos esperanza y estamos buscando lo que todavía no tenemos, muchos nos podemos caer en desesperación, pero tenemos que ser sabios para saber esperar correctamente a nuestro Dios. Lo que ha dicho, lo que nos ha prometido, lo cumplirá. Siempre depende que nosotros seamos fieles a Él. Sí, y precisamente aquí tengo yo una segunda cita, en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 1, verso 20, dice la palabra de Dios, porque todas las promesas de Dios, ¿cómo son? Dice, son en el sí y en el amén. Por nosotros, a gloria de ¿quién? De Dios. Entonces, todas las promesas pues, que vienen de Dios se van a cumplir. Nosotros lo vemos en el caso de Abraham, por eso la palabra de Dios lo dice y lo conoce como el padre de la fe, al amigo de Dios, porque él caminó en la mano de nuestro Dios. Dice, deja a tu padre y a tu madre a la tierra y yo te daré. Y sin dudarlo, Abraham
dejó su familia, su vida que tenía allá, y él siguió a Dios. Él no puso una cara de espanto, no cuestionó a Dios, ¿a dónde voy a ir? Es que no conozco por allá. Y muchas veces nosotros no nos dejamos llevar por nuestro Dios a los caminos que Él quiere para nosotros. Que si Dios nos está diciendo, ve allá, haz esto, haz aquello, hay que dejarnos fluir con nuestro Dios, hay que dejarnos llevar con la mano de nuestro Dios, y Él va a hacer lo que Él cree que es correcto. Muchas veces nosotros dijimos, pues, ¿qué habrá pasado en la cabeza de Abraham para tomar este pensamiento, ¿no? Porque nosotros siempre para hacer algo, no nada más lo hacemos así improvisadamente, siempre planeamos. Cada cosa que vamos a hacer, hacemos un plan, analizamos si el plan A no nos sale, hacemos plan B, si el plan B no nos sale, hacemos plan C. La naturaleza del ser humano es ser así. El hombre no actúa antes sin planear algo. Y no analizamos y lo hacemos una y otra vez hasta que le buscamos detalle, ¿no? Si, como dices, si en el plan 1 hay algo que no nos gusta, le buscamos y le buscamos y le buscamos. Y Abraham, sin temor, siguió a nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros llegamos, aunque sea el 1% de Abraham? ¿Cuántos de nosotros llegamos realmente a ser como él? Primero, ser paciente, porque el Señor le dijo, vas a ser padre de naciones, vas a tener un primogénito. En el momento se sorprendió, pero fue paciente. De que se lo dijo a lo que pasó un año. Pasó un año y después fue que nació Isaac, y nosotros, si no se resuelve en el momento, lo dejamos, y dejamos las cosas y las botamos, y mejor nos enfocamos en otra cosa, y dejamos esa paciencia, dejamos esa comunión con nuestro Dios, y es cuando volvemos otra vez un poquito al tema de la semana pasada, que decimos, ¿por qué no siento a Dios? Porque no somos pacientes, porque no sabemos esperar, porque queremos las cosas que sean hechas, que se resuelvan en el momento, que se resuelvan al instante que nosotros decimos. A veces creemos que nuestro Dios es como un mago de la lámpara, ¿no? Que le pedimos y en automático queremos respuesta, queremos una solución, y no sabemos que tenemos que esperar y esperar, no al tiempo de nosotros, sino al tiempo de nuestro Dios. La clave de esperar en el Señor es paciencia, es esperanza. Dice Salmos capítulo 27, capítulo 14, versículo 14, dice, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Si nosotros ponemos la esperanza, si nosotros ponemos nuestra paciencia, si nosotros ponemos que Dios tome el control de nuestra vida, créanme, amigos, hermanos, que esa espera que tenemos para con nuestro Dios se va a cumplir. Exactamente. Tenemos nosotros que saber aguardar en nuestras puertas a nuestro Dios. Y a mí también se me sigue viniendo esta idea de cuando la edad avanzada de Abraham, ¿no? Era más mayor de 90 años, y sus esposas eran de 90, y cómo ellos iban a tener, cuando el ángel de Dios le habla, ¿no? Le dice, vas a tener un hijo. Y él pues no lo creía, y Sara pues se ríe, ¿no? Y precisamente porque dice, si en Sara ha dejado de cesar la costumbre de las mujeres, ¿cómo va a poder ella procrear un hijo en su vejez, ¿no? La avanzada vejez de ambos, cuando sabemos que biológicamente hablando, pues es técnicamente imposible que una mujer pueda tener un hijo, ¿no? Pero pues para Dios no hay imposibles. Y que precisamente Abraham en su tiempo no vio reflejadas las bendiciones de Dios,
en vida de la muchedumbre de gente que iba a salir de él, de sus lomos, dice la palabra de nuestro Dios. No vio eso. Y precisamente hay un pasaje en la Biblia que ahorita no recuerdo, en donde dice que apagaron impetuosas situaciones, que vieron las promesas nada más de lejos, las saludaron, pero que estirados, muertos a cuchillo, escondidos en cuevas, en cavernas, que eran torturados, muertos, ¿no? Que vieron las promesas, las esperanzas, las promesas de Dios desde lejos, pero que nunca las vieron en vida. Entonces, es lo que también nosotros debemos de ser conscientes de esa parte, de que muchas veces nosotros queremos, de que, si yo no recibo las bendiciones en el momento, olvídate, no, yo no sería bueno para ser siervo de Dios o para hacer la voluntad de Dios, porque yo también en un momento, amigos y hermanos en la fe, y sí debo de confesarlo, yo en su momento también igual renegaba de esta parte. Me preguntaba, me cuestionaba, me venían pensamientos filosóficos, como hombre que uno es, que dice uno, es que, ¿cómo sé que estoy agradando a Dios? ¿Cómo sé que lo que yo estoy haciendo sirve a Dios? No vaya a ser que yo indignamente esté haciendo las cosas bien y suponiendo yo que las estoy haciendo bien y al final del día no sea del agrado de Dios y me diga a última, ¿sabes qué? Apártate de mí, obrador de maldad, no te conozco. Porque si es una cuestión que luego a veces uno se pone a pensar si realmente está haciendo uno las cosas bien, porque si no las estás haciendo bien, pues ya de una vez dime si las estoy haciendo bien, dime si las estoy haciendo mal, también dime, porque si no las estoy haciendo las mal, ya de una vez para no seguirle, ¿no? O replantearme las cosas y ver qué estoy haciendo mal y cómo puedo yo enmendar y no vaya a seguir en el camino que en mis supuestos pensamientos me siguen esa línea cuando realmente no estoy haciendo las cosas bien. Tengo aquí una cita bíblica precisamente en Proverbios capítulo 3 versos 5 y 6 en donde precisamente tenemos nosotros que fiarnos en Dios, dice la palabra de Dios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas, no seas sabio en tu opinión. O sea, no pongamos o pensemos que lo que estamos pensando nosotros sea lo que también Dios piense de nosotros, ¿no? Porque pues tenemos que confiar en Dios. Si estamos en Dios, si Dios nos escogió, es porque Dios vio algo en nosotros, porque si desde el momento que queremos que estamos haciendo bien las cosas, o las estamos haciendo mejor dicho, las estamos haciendo mal, ya desde cuando Dios ya nos hubiera desechado. Sí, de hecho, ¿cuántas veces nos ha pasado, y no sé si a ustedes les ha pasado, amigos, hermanos, que le decimos a Dios inconscientemente, dame una respuesta, Señor, solamente con que me des una respuesta, yo lo voy a hacer. Si tú me das una respuesta, yo seré paciente. Si tú me das una respuesta, yo sabré esperar, pero esperamos nosotros a veces que Dios nos hable. Dios nos habla de diferentes formas, nos habla de diferentes circunstancias, de diferentes acciones, y a veces creemos que lo que está pasando ni siquiera es de Dios, y no lo tomamos, y no lo hacemos, y simplemente decimos, sé que Dios me va a hablar, sé que Dios, estoy esperando una mala respuesta de Dios para no hacerlo o para poderlo hacer. Creo que todo el mundo, esta historia o moraleja o no sé cómo se le pueda llamar, que todo el mundo lo conocemos, es de que estaba una barca y estaba ahí el náufrago y se iba a hundir la barca, y decía esta persona, Señor, sálvame, ayúdame, y de repente pasó una lancha y decía, vámonos, y decía esta persona, no, porque Dios me va a ayudar. Y no, pasaba después otro barquito más grande, y no, porque Dios me va a ayudar. Pasó el último barco y Dios me va a ayudar. La barca se termina hundiendo.
Y le dice, esta persona le dice a Dios, oye, ¿por qué no me ayudaste? Y dice, hijo, te mandé 3 barcos y no quisiste ninguno. No quisiste ninguno, y así somos a veces nosotros. Dios nos pone muchas situaciones en las cuales nosotros desechamos y creemos que ni siquiera es Dios el que nos está atendiendo. Y seguimos esperando, seguimos buscando la respuesta de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos volvemos impacientes, porque no somos pacientes esperando lo que Dios quiere para con nosotros. Solamente nos pide algo nuestro Dios, que ser pacientes. Sabiendo ser pacientes, las cosas se van a ir acomodando al tiempo de nuestro Dios, no a nuestro tiempo. Y sí, como dice Cristian, no nada más a él, sino a mí también me pasó. Y creo que a todos nos ha pasado en el hecho de volvernos impacientes y decirle, ay Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no quiero? ¿Por qué sé? ¿Por qué no soy? Tal vez estoy haciendo mal, o tal vez no estoy haciendo bien. Señor, dame una respuesta. Y creemos que Dios nos va a hablar como le hablaba a Abraham, como le hablaba a Isaac. Pero también tenemos que ser pacientes. Tenemos que saber escuchar o ver lo que Dios pone en nuestro camino. Y aquí tú, Cristian, decías acerca de Abraham, de que iba a ser padre de muchedumbres, de muchas personas. Pero no solo eso, también podemos irnos a algo más cercano. Cuando el ángel llegó con María para decirle que iba a tener un hijo, y ese hijo era nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día nosotros nos estuviéramos burlado. ¿Cómo yo voy a tener, o cómo, no precisamente en esa situación, sino en otra situación? ¿Cómo yo voy a hacer? ¿Cómo voy a tener? O sea, ponemos el pero y no dejamos que Dios actúe. ¿Cómo yo, siendo como soy, Dios no va a buscar en mí algo? Pasó igual con Pablo, siendo una persona que perseguía al pueblo de Israel, terminó siendo el apóstol de los gentiles. Y precisamente que, pues no cabe duda que, y era lo que me venía pensando en la mañana que venía aquí al templo, y digo yo nunca me hubiera imaginado, o sea, yo estaba de chiquito, de 12, era como adolescente, 12, 14 años, y yo en la congregación donde yo regularmente asistía, allá en Río Blanco, siempre veía muchos hermanos del ministerio, obreros, diáconos y ministros, y yo dije, ay, los hermanos, cómo saben tanto, ¿no? Y cómo adaptan la Biblia para abordar muchísimos temas, como una historia de un personaje le pueden darle muchos matices, ¿no? Y yo nunca me imaginé que iba yo a estar en el ministerio, la verdad, porque dije yo, primero para poder estar ahí, y eso yo ya me lo había mentalizado desde que tenía 14, 15, 16 años. Dije, no, esto de estar en el ministerio no es lo mío. Pero que alguien hubiera venido del futuro y me dijera, no, es que tú sí vas a estar ahí y vas a estar apoyando incluso hasta tus congregaciones y todo esto, la verdad no lo hubiera creído porque, en primero porque uno era un inconstante, ¿no? En las cosas de nuestro Dios, uno estaba pensando en otras cosas menos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, la verdad, pues, los tiempos de Dios son perfectos. Dios tiene preparado los planes para cada uno de nosotros. Y como les vuelvo a comentar, amigos, hay que dejarnos llevar de la mano de nuestro Dios. Y como le decía a Abraham, a su hijo Isaac, cuando le decía, oye, papá, tenemos todo, pero no tenemos el cordero, que le dijo, Dios proveerá. Entonces, es esta parte importante que nosotros tenemos que ser pacientes, tenemos que saber esperar en Dios y decir, Dios proveerá. Aquí tengo yo una cita ahí precisamente en el libro de Miqueas, de este profeta menor que precisamente hace énfasis, dice la palabra de nuestro Dios ahí en Miqueas capítulo 7, versículo número 7. Yo empero a Jehová, esperaré al Dios de mi salud, el Dios mío me oirá. Aquí vemos precisamente esta parte de la escritura que dice Dios de salud. O sea, Él ve nuestro corazón, ve nuestro espíritu cuando está contristado, cuando estamos enfermos espiritualmente, enfermos en lo material, en la carne.
Dios nos da la salud. La cosa es saber esperar, como dice el profeta Miqueas. Yo en Jehová esperaré y esperaré al Dios de mi salud, que Dios me oirá. Y precisamente también se me viene esta historia en la mente de aquella mujer trabajada en espíritu, un ejemplo que todos ocupamos en algún punto, de Ana, que ella orando sin cesar a nuestro Dios, implorándole al Padre que le diera un hijo. Tan solo un hijo le pedía, no le pedía 2, 3, 4, 5 hijos, no, le pedía únicamente un hijo para poder ponerlo en el servicio de nuestro Dios, y se lo daba. Y vemos que se lo dio. Entonces, es esta cuestión de que nosotros tenemos que saber ser trabajados en espíritu, saber esperar pacientemente, tenemos que ser esforzados. Ahí, como lo dice precisamente en el salmista, en su capítulo número 27, la palabra de nuestro Dios, precisamente en su versículo número 14, nos dice estas palabras. Dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. ¿Qué nos dice el salmista, el rey David, con esta palabra? Dice: aguarda a Jehová, esfuérzate. Aquí quiere decir que no claudiquemos, oremos constantemente como esta mujer trabajada en espíritu, Ana, que ella incansablemente oraba. En un principio a lo mejor oraba en el templo donde estaba el sacerdote Elí, ella oraba en voz alta, pero después hubo un punto en lo de su vida, en sus constantes oraciones, que cambió la manera de cómo oraba, a guardar silencio, y nada más el movimiento de su boca se veía. Entonces es esta parte que nosotros siempre tengamos ese corazón ferviente de nunca apartarnos de nuestro Dios, de aguardarle, de esforzarnos, ser varones esforzados, como le decía Dios a Josué: esfuérzate y sea valiente, enfrentar toda lucha que tengamos en nuestra vida. Sí, la clave de saber esperar en Dios es paciencia, es esperanza y sobre todo es fe. Si tenemos estas tres, podemos decir que sabemos esperar en Dios. Porque no, muchas veces si no tenemos ninguna de ellas, vamos a caer en preocupaciones, vamos a caer en desesperación, vamos a querer tener respuestas rápidas, respuestas en las cuales hoy en día buscamos siempre respuestas, nos preocupamos, no sabemos algo y lo buscamos en Google, no sabemos algo y si tenemos una Alexa, le preguntamos a la Alexa y nos da la respuesta. Ya nos volvimos impacientes, tenemos que aprender a ser pacientes y tener una esperanza. Fíjense que dice en Hebreos capítulo 10 versículo 23: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Dios nos ha prometido que va a ser con nosotros, y si Dios ha prometido esas palabras, de verdad que lo va a cumplir. No al tiempo de Cristian, no a mi tiempo, no a su tiempo de ustedes, sino al tiempo de nuestro Dios. Y cuando Dios tenga la respuesta para nosotros, créanme, amigos, hermanos, que vamos a estar llenos de alegría, vamos a aprender a saber esperar y esperar en nuestro Dios. Y precisamente ahorita que empezamos con la historia de Abraham, se me viene el ejemplo claro de la desesperación de su esposa Sara, sí, que no puede tener hijos, y le pone a la esclava, a su sierva Agar, aquella esclava que se trajeron de Egipto, para que fuera el hijo de la promesa engendrado en ella por parte de Abraham. Y vemos que de ahí sale Ismael, su hijo, y de ahí sale toda la estirpe precisamente de los árabes. Y precisamente por esta impaciencia, todo el conflicto que se ha venido de árabe-israelí aún hasta nuestros días. Entonces decimos cómo muchas veces la impaciencia de uno puede determinar el destino
naciones. En este caso, cuando la palabra de Dios dice que Abraham de él iban a salir gentes, pueblos, muchedumbres de gentes, que iba a ser como la arena de la mar, que iba a ser como las estrellas de los cielos, que no se iban a poder contar. Pero vemos que cuando interviene la mano del hombre, como siempre decimos, pasa lo contrario y vemos esa situación del pueblo árabe, que ellos se sienten como que son del pueblo elegido de Dios, pero también está la otra parte, que cuando ya Abraham tiene un hijo ya con Sara, que es el legítimo hijo de la promesa, ya viene este conflicto entre los árabes y el pueblo de Israel, por producto de la desesperación del hombre. No, y así podemos ver en la Biblia varias cuestiones de impaciencia. Una que puedo mencionar que me viene ahorita a la memoria por impaciencia, por curiosidad o por lo que sea, o por falta de fe, la esposa de Lot. No tuvo paciencia, no fue paciente, no supo esperar en Dios, volteó y se convirtió en sal. Otra de ellas, la esposa de Job. Imagínense si Job le hubiera hecho caso a su esposa, que le dijo, maldice a Dios y muere. Job siempre fue paciente a pesar de las circunstancias que tuvo, a pesar de todo lo que pasó en su vida, siempre fue paciente, supo esperar en Dios, sabía que iba a tener una respuesta pronta de nuestro Dios. ¿Cuándo? No lo sabía él, pero sabía que tenía que ser paciente. Así nosotros, amigos, hermanos, tenemos que saber ser pacientes, saber esperar en Dios. ¿Y cómo vamos a saber esperar en Dios? Ser pacientes, ser tolerantes, esperar hasta el momento que Dios sea con nosotros. Sí, precisamente, bueno, en esta parte, bueno, yo no tengo más que comentar porque creo que ya todo lo que hemos abordado, bíblicamente hablando, porque igual en la Biblia hay muchísimos ejemplos que podemos ver de la impaciencia, ¿no? Y nos alargaríamos. Y nos alargaríamos y no nos daríamos basto, pero lo que sí yo quisiera comentarles de manera de conclusión es esperar siempre en Dios, que Dios requiere paciencia, hay que saber trabajar la paciencia, como les comentaba ya las hermanas en la tarde, en la fraternidad, a través de la oración que Dios nos da, practicar con nuestro Padre Celestial, es lo que nos va a dar ese confort, esa fortaleza, nos va a ordenar nuestros pensamientos y nos va a dar una tranquilidad, amigos, hermanos, como no tienen idea. Hay que tener confianza, fe en las promesas de nuestro Dios. La Biblia encontramos consuelo, fortaleza para enfrentar los desafíos de saber esperar, porque los tiempos de Dios son perfectos. Y mientras esperemos, cultivémonos en nuestro espíritu, en elevar precisamente el espíritu con el constante estudio de la palabra de nuestro Dios, la relación con el Padre orando, y precisamente es la manera en como nosotros vamos a poder crecer en esa paciencia y saber también, si es preciso, ayunemos, porque eso también va a elevar el espíritu y va a desarrollar en nosotros la paciencia, y por ende la paciencia va a dar lo que es saber esperar en Dios. Sí, amigos, y con estas palabras que dijo Cristian, pero no fueron palabras de él, sino palabras de nuestro Dios, todo lo que hablamos aquí, sí, nosotros lo expresamos, sí, nosotros lo decimos, pero proviene de nuestro Dios. Dios nos pide que seamos pacientes, que seamos fieles, que tengamos esperanza y sobre todo tengamos fe. Con eso, créanme, amigos, hermanos, que sabremos esperar correctamente en nuestro Dios. Nos despedimos, les agradecemos porque nos han escuchado, les agradecemos porque nos han permitido entrar a sus hogares con estas palabras, con este podcast. Me despido, Cristian. Nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo tema. Amigos, saben que nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en Amazon Music, nos pueden escuchar en YouTube
y próximamente van a escucharnos y también nos van a ver. Que Dios les bendiga, se aprendamos a ser pacientes y sobre todo que nuestro Dios es fiel. Cristian, nos despedimos. Sí, que Dios los bendiga, amigos, y síganos escuchando, ya que el próximo tema que tendremos, el próximo podcast, va a ser muy interesante. Siempre tratamos de que tengamos temas importantes para ustedes, y no solo para ustedes, sino también nosotros nos edifican y nos llevan a un entendimiento más de la palabra de Dios. Cuídense, amigos, nos escuchamos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.